La tormenta nublaba las calles de la ciudad mientras Tim Avery caminaba rápidamente por la acera. Llovía con tanta intensidad que la gente corría hacia sus coches o se refugiaba bajo los toldos de las tiendas. Sin embargo, a Tim le gustaba caminar bajo la lluvia. Sentía que le refrescaba la ira que se acumulaba silenciosamente en su pecho. Esto podría haberle ayudado, si no fuera por el caos del tráfico a su derecha. Era la hora punta y los conductores no sentían la necesidad de conducir con cuidado bajo la lluvia. Las luces parpadeaban. Las bocinas sonaban. Cada pocos segundos, un neumático se desviaba hacia un charco y salpicaba agua sobre la acera. En su cabeza, Tim repasaba la última hora de su vida. Acababa de regresar a casa para las vacaciones de primavera al final de su último año en la universidad. Sus padres estaban muy orgullosos de que estuviera a punto de graduarse en administración de empresas. Ese había sido el plan de toda su vida, al parecer. Se suponía que debía obtener un título perfectamente respetable, encontrar un trabajo perfectamente respetable y formar una familia perfectamente respetable. Pero después de 4 años, Tim se dio cuenta de algo. Odiaba los negocios. Así que, cuando volvió a casa de la universidad para pasar la semana, les dijo a sus padres que se iba a matricular en una escuela de arte y seguir su sueño de convertirse en artista. No fue bien. Se utilizaron frases como, estás tirando tu vida, y, no eres tan bueno. Fue entonces cuando se marchó y decidió dar un paseo, a pesar de la tormenta que había fuera. Un trueno devolvió a Tim al presente. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que, perdido en sus pensamientos, había tomado un camino equivocado en algún momento. Los edificios le resultaban vagamente familiares, pero no conseguía situarse. Había un bar de aspecto sórdido, un cibercafé genérico y una casa de empeños con el letrero apagado. Ninguno de los demás edificios parecía habitado. Eran solo escaparates destartalados con ventanas oscuras que parecían mirarlo fijamente. Mientras se quedaba mirando una de las ventanas oscuras, una pequeña figura apareció de la nada y chocó con él, casi tirándolo al suelo mojado. Recuperando el equilibrio, Tim miró a su alrededor en busca del niño, esperando que estuviera bien. Oyó pasos en los charcos detrás de él. Se dio la vuelta y los vio huir. Durante una fracción de segundo, el niño volvió la cabeza y miró directamente a Tim a los ojos. Había algo en los ojos del niño que parecía muy extraño, pero Tim no conseguía averiguar qué era. Antes de que pudiera darse cuenta, el niño había girado por otro callejón y desaparecido. Tim respiró hondo y decidió que ya había caminado bastante bajo la lluvia esa noche. Miró brevemente el bar al otro lado de la calle. No pudo distinguir el nombre, pero le pareció que empezaba por R. Apenas podía ver el interior, tenuemente iluminado, a través de la ventana. No parecía especialmente acogedor. Se dirigió hacia el cibercafé que había a unos metros. Un cartel blanco y rojo decía, Angels Web Café. Tim pensó que en ese momento le vendría bien un ángel. También pensó que al menos podría consultar sus redes sociales. Al entrar en el edificio, se encontró en una tienda larga y estrecha que estaba sorprendentemente llena. Estaba poco iluminada y tenía una extraña combinación de colores en blanco y negro. Las estaciones de ordenadores, dispuestas en círculos en el centro de la sala, estaban abarrotadas de clientes. Todos eran jóvenes y no reconocía a nadie. Tampoco había ningún ordenador libre. Se acercó al mostrador y saludó con la mano a la chica que trabajaba detrás. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó ella. Tenía un aspecto hipster y cansado, pero parecía bastante simpática. ¿Hay algún ordenador libre? Bueno, respondió ella, echando un vistazo a la sala. Parece que va a tener que esperar a que se libere uno. Mientras tanto, le traigo un café o algo. Tim pidió la bebida más barata del menú y volvió a mirar alrededor. Divisó unos rincones más apartados al fondo del local que no había visto antes. Cuando la chica regresó con su café, se fijó en donde estaba mirando. Esos son solo sitios para conectar tu propio ordenador. Lo mejor es que sigas esperando. Tim asintió, pagó y se dirigió a los pequeños rincones junto a la pared.
Pensó que al menos podría sentarse en uno de ellos y disfrutar de un poco de intimidad mientras esperaba. Pasó por delante de las primeras estaciones hasta llegar a la que estaba en la esquina más alejada del edificio, fuera de la vista de los demás. Cuando llegó, encontró algo que le sorprendió y le pareció perfectamente normal: un ordenador portátil abandonado. Tim miró a su alrededor para ver si podía pertenecer a alguien. No había nadie en el mostrador. Todos los demás estaban ocupados con sus propios ordenadores. Se acercó a las puertas del baño cercano y escuchó para ver si había alguien dentro. No oyó nada. Bebió lentamente su café mientras volvía al ordenador portátil. El exterior negro no parecía tener ningún logotipo ni marca. Unos auriculares descansaban cuidadosamente sobre él. En cualquier otro día, Tim no habría abierto el ordenador portátil de otra persona. Pero esa noche era diferente. La habitación en penumbra y ese ordenador negro azabache le daban la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Después de echar un último vistazo para ver si alguien le observaba, Tim se sentó y abrió el ordenador portátil. Pulsó el botón de encendido e imaginó las locuras que podría haber en él. Casi se sintió decepcionado cuando se abrió el escritorio y solo aparecieron dos iconos: Mi PC y papelera de reciclaje. Tim suspiró aliviado. Supuso que no necesitaba que pasara nada más emocionante hoy. Cuando se dispuso a cerrar el portátil, vio un icono extraño en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La mejor manera de describirlo era como una mezcla entre una puesta de sol y una rosa de los vientos. Lo miró fijamente durante un rato y luego echó un último vistazo a la habitación para asegurarse de que nadie podía verlo. Hizo clic en el icono. La pantalla se volvió inmediatamente blanca. Una versión más grande del símbolo apareció en el centro de la pantalla, rodeada por las palabras Western Crossroads. Unos segundos más tarde, el logotipo desapareció y la pantalla cambió para revelar lo que era sin duda un navegador web, aunque nunca lo había visto antes. La mayoría de los botones eran símbolos que no había visto nunca. A Tim se le ocurrió una idea escalofriante. Había oído hablar de navegadores que la gente podía utilizar para acceder a partes de Internet alejadas de la corriente principal. Western Crossroads tenía que ser un navegador de la web oscura. Nunca había investigado la web oscura. Como todo el mundo, solo había oído las mismas historias genéricas. Por lo que sabía, estaba llena de drogas, terroristas y sicarios. En ese momento, vio un botón con una estrella que debía de ser una lista de sitios marcados como favoritos. Pulsó el botón y apareció una lista en el lateral del navegador. Había 4 sitios, todos escritos en un idioma que nunca había visto antes. Un estruendo de truenos sacudió todo el edificio. Tim tuvo que agarrar su taza de café barata para evitar que se cayera al suelo. Se oyó un murmullo en la sala principal mientras los clientes se calmaban. Tim volvió a mirar la pantalla y vio que los sitios de la lista ahora estaban en inglés. Aún no tenían mucho sentido, pero al menos ahora podía leerlos. El primer sitio se llamaba Biblioteca de Entorum. El icono que había junto a él parecía varios libros apilados unos encima de otros. Por alguna razón, a Tim le pareció que también se parecía extrañamente a los barrotes de la puerta de una celda. El segundo sitio simplemente decía MRDAL, y tenía un símbolo cuadrado que parecía representar una montaña partida por la mitad. El tercero era algo llamado el Jardín de las Delicias. El símbolo que lo acompañaba era una llama azul. Tim tuvo un presentimiento que le dijo que se mantuviera alejado de ese sitio. Solo quedaba el último. El altar era el último sitio. El símbolo que lo acompañaba eran 2 serpientes enfrentadas con los colmillos al descubierto. Al igual que se había sentido atraído por el portátil, Tim se sintió atraído por esas 2 palabras. Sin pensarlo 2 veces, hizo clic en el enlace. Apareció una ventana más pequeña en el centro de la pantalla. Parecía un video en streaming, acompañado de un pequeño cuadro de chat a la derecha. En ese momento, lo único visible era el mismo símbolo de las 2 serpientes. Se parecía vagamente a un arte que había visto en las ruinas aztecas y mayas. Chorros rojos y plateados salían de sus fauces abiertas y formaban una cascada entre ellas.
La pantalla parpadeó brevemente y la ventana se amplió a pantalla completa. Por encima del registro de chat, un número comenzó a contar hacia arriba. Los nombres de usuario comenzaron a llenar el registro. El número se detuvo en 43. Ninguno de ellos escribió nada en el registro, ni siquiera un saludo. Estaban esperando. Los nombres de usuario eran combinaciones aleatorias de letras y números, completamente anónimos. No tuvieron que esperar mucho, ya que el video apareció y comenzó a reproducirse. Tim cogió rápidamente los auriculares que había junto al portátil y se los puso en los oídos. Lo único que podía ver en la pantalla era un gran cristal y un suelo de piedra. Lo único que podía oír era el sonido del agua corriendo. La habitación estaba llena de una luz tenue y parpadeante que proyectaba extrañas sombras sobre el suelo de piedra. Mientras miraba fijamente la imagen, la luz se hizo más brillante y se dio cuenta de que lo que al principio había pensado que era una pantalla era en realidad una pared de agua que caía con tanta perfección que brillaba como el cristal. Toda la escena le recordaba extrañamente a la muerte y la descomposición. Por un momento pensó en cerrar el portátil de golpe y salir corriendo bajo la lluvia, pero descartó la idea cuando una figura salió de las sombras y entró en el campo de visión de la cámara. «Buenas noches, damas y caballeros», dijo el hombre con una voz profunda y autoritaria. «Y bienvenidos de nuevo a The Altar». El hombre tenía un acento que Tim no pudo identificar. Era profundo y gutural. Vestía un impecable traje de color carbón con una corbata a rayas plateadas y rojas. Sin embargo, Tim apenas se fijó en el traje, ya que miraba con repugnancia el rostro del hombre. Tenía rasgos vagamente orientales y la cabeza rapada. Lo que más llamaba la atención eran los tatuajes de serpientes que cubrían la mayor parte de su rostro. Incluso ahora, mientras sonreía amablemente, resultaba aterrador. «Seguro que hay algunos recién llegados», dijo el hombre guiñando un ojo. «Siempre los hay. Así que permítanme que me presente. Soy el proveedor de esperanzas y sueños, el Kensídide de deseos. El sumo sacerdote de vuestra propia religión personal. Podéis llamarme Tezcat». Tezcat se acercó a la película de agua que fluía, y su sombra adquirió una forma extraña bajo la luz parpadeante de la superficie. «En unos momentos comenzaré la subasta, así que os recordaré las 2 reglas para pujar. Regla número 1, aquí vuestro dinero no tiene valor. Regla número 2, todas las ventas son definitivas. No se admiten devoluciones. Algunos de mis lotes pueden parecer demasiado buenos para ser verdad, pero les prometo que la satisfacción está garantizada. Sin embargo, les prometo que quedarán satisfechos. Ahora, comencemos. Damas y caballeros, lote número 1. Tezcat señaló la pared de agua detrás de él y un corazón de dibujos animados apareció en el líquido que fluía. Tim no sabía si la imagen se proyectaba sobre el agua o se había añadido digitalmente. «El amor verdadero», dijo Tezcat. «Sí, así es. Por el precio adecuado, el objeto de tu deseo se enamorará perdidamente de ti. Sin drogas. Sin hipnosis. Sin lavado de cerebro. Solo un pequeño empujón en la dirección correcta que ni siquiera notarán». La imagen en el agua desapareció y fue sustituida por los rostros de varias personas al azar. Tim no lo entendió hasta que apareció una imagen que reconoció. Era el rostro de una compañera de clase por la que había estado obsesionado hacía un año. Se quedó boquiabierto. Era imposible que alguien supiera que él estaría en esa cafetería mirando exactamente ese punto en ese momento. Las únicas explicaciones eran una coincidencia increíblemente improbable, una broma elaborada o, que fuera real. Alguien en la sala de chat hizo rápidamente una puja. $10 millones, apareció en el registro. Tezcat sacó una tableta y miró la pantalla. Una mueca de disgusto apareció en su rostro. ¿Qué parte de «sin dinero» no entendéis? Chasqueó los dedos y el pujador fue expulsado instantáneamente de la sala. Ahora, ¿tenemos alguna puja real? Hubo una larga pausa. Tim se sentía muy incómodo mientras Tezcat seguía sonriendo con complicidad a la cámara. No tenía ni idea de qué tipo de puja estaba esperando el subastador. Finalmente, uno de los usuarios escribió: «Mi sentido del oído».
Tim se quedó mirando las 4 palabras con incredulidad. No podía creer que alguien hubiera apostado algo así. Tezcat volvió a mirar su tableta y sonrió de oreja a oreja. Vaya, 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 dijo. Ahora sí que estamos hablando. Tocó algo en la pantalla y empezó a desplazarse. Tienes recursos considerables. Un estilo de vida sin estrés. Gran inteligencia. Es un sacrificio, sin duda, pero creo que alguien podría hacerlo mejor. Demuéstrame que tengo razón, damas y caballeros. Esta vez la pausa fue mucho más breve. Tras solo un par de segundos, alguien escribió 1998. Tezcat comprobó algo más en su tableta. Tim miró la pantalla con incredulidad. Un año de tu vida siempre es una apuesta, dijo. Así que veamos qué pasó ese año. Las primeras palabras de tu hija. Aprendiste a bailar bailes de salón. Ah, ahí está. Tu padre se disculpó por no haber estado nunca ahí. ¿Renunciar a un punto de inflexión en tu vida? Aceptable. ¿Alguien más? Tim estaba asombrado por la escena que se desarrollaba ante él. Podía creer en los poderes psíquicos del presentador, pero ¿arrebatarle años de vida a una persona? ¿En qué locura se había metido? Otra persona escribió, tocar la guitarra. Tezcat arqueó una ceja y volvió a comprobar los datos del postor. Volvió a sonreír ampliamente, pero esta vez parecía más forzado. ¿Renunciar a las esperanzas y los sueños que te mantienen vivo? ¿Esperas que tu verdadero amor valga la pena renunciar a lo único que sabes hacer bien? ¿Tirar por la borda años de planes y fantasías? ¿Arrancarte el corazón? Eso, amigos míos, sí que es una puja. A la una. Tim aún no estaba seguro de creer nada de aquello, pero intuía que el último pujador sí lo hacía. A la una. Hizo una pausa, esperando más pujas. Vendido. Por tus esperanzas y tus sueños. El postor desapareció de la sala de chat y apareció un mensaje que decía que había sido transferido a cobros. Su anfitrión chasqueó los dedos y las imágenes en el agua volvieron a cambiar. Empezaron a aparecer diferentes escenas. La gente hacía todo tipo de cosas, con los rostros apenas visibles. Una mujer salió de un coche y caminó por una alfombra roja. Un futbolista marcó un touchdown ante una multitud de miles de personas. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a un hombre caminando por una galería de arte. Más de uno de los cuadros era de su estilo. Las escenas continuaron mientras Tezcat hablaba. Y hablando de esperanzas y sueños, dijo: ahora tú también puedes tener todo el talento y los recursos necesarios para cumplir tus deseos más profundos y oscuros. Un sueño por cliente. Por supuesto, tendrás que esforzarte. Esta ha sido siempre una de mis ofertas favoritas. Me hace sentir muy bien. Soltó una breve y profunda carcajada. Esta vez, la multitud no dudó y, en mi colección de cromos, apareció al instante en el registro. A continuación, varios usuarios se burlaron de él. Sin embargo, Tezcat miró con atención lo que había en su tableta. 40 años dedicados a crear una colección. Varios cromos extremadamente raros que te importan mucho. Una oferta débil, debo admitir, pero aún así, aceptable. ¿Siguiente puja? Nadie se burló de la siguiente puja cuando alguien escribió, Facultad de Medicina, en el registro. Tezcat ni siquiera tuvo que mirar 2 veces después de verlo. ¿Renunciar a tu carrera, que tanto te ha costado, por una oportunidad de fama y fortuna? ¿La medicina no es la vida maravillosa que imaginabas? Imagínate, para mucha gente, lo que estás intentando regalar podría ser exactamente lo que están pujando. Aceptado. Para no quedarse atrás, otro usuario escribió rápidamente, mi criada. Con solo 2 palabras, Tim comprendió a la perfección lo que estaba en juego en esta subasta. No eran pujas. Eran sacrificios. Contuvo la respiración, esperando a ver si el anfitrión aceptaría a una persona como pago. Mientras revisaba la información, Tim pudo ver en su rostro una expresión que solo podía comparar con la de un asesino en serie frente a un cadáver recién descubierto. Ya he tenido gente que ha intentado hacer pasar a empleados y conocidos como pujas. Su valor para ti es, en realidad,
increíblemente bajo. Sin embargo, parece que tienes una aventura con este empleado en particular. Un amante es un bien mucho más valioso. Aceptaré encantado esa puja. Dudo que nadie pueda superarla. Así que, a la una. Tim recordó la galería de arte que había visto en el agua. Imaginó cómo sería su vida, rico y famoso, con su talento apreciado por todo el mundo. Recordó la discusión que había tenido en casa hacía menos de una hora. Recordó la indignación y la rabia que había sentido cuando sus sueños fueron ignorados. A la 2. Tim sintió que sus dedos se movían casi por voluntad propia. Y apenas podía creer lo que veía escrito en el registro: mis padres. Tescat se detuvo a mitad de la frase, con una expresión de leve sorpresa, algo que Tim no había creído posible unos momentos antes. Eso sí que es una puja, dijo con alegría apenas contenida. El chat se llenó de mensajes que expresaban incredulidad. Uno de ellos decía simplemente: Dios mío. Y no creo que haga falta preguntar si alguien puede superar eso. Vendido. Tim se quedó mirando la pantalla durante un momento, todavía en estado de shock por lo que acababa de pasar. Tenía que ser un sueño o una alucinación. Era imposible que hubiera hecho eso en la vida real. ¿O sí? Y con eso, pasemos al último lote de la noche, dijo Tescat. Tim se limitó a esperar a que pasara algo, cualquier cosa, que le convenciera de que todo era una broma. En lugar de eso, se oyó otro estruendo de truenos y se apagaron las luces. Al mirar la pantalla, vio que la ventana había cambiado y ahora decía: transferencia a colecciones. Las luces de la tienda volvieron a encenderse al cabo de unos segundos. Tim apartó la vista de la pantalla y se asomó, buscando a alguien. Estaba a punto de tirar el portátil y salir corriendo cuando oyó que alguien carraspeaba. Al volver a mirar la pantalla, vio la cara de Tescat mirándole. Señora Berry, dijo. Creo que deberíamos hablar en persona. Eso fue todo lo que Tim necesitó oír. Cerró de golpe el portátil, lo tiró al suelo y corrió hacia la puerta. Mientras atravesaba la cafetería, apenas se dio cuenta de que la sala estaba completamente vacía. Fue la parte de Sr. Avery lo que le hizo reaccionar. Oír su nombre salir de la boca de aquel extraño anfitrión fue la gota que colmó el vaso. Llegó a la puerta y salió corriendo a la noche. El pavimento aún estaba mojado, pero había dejado de llover. La calle estaba más iluminada que antes. Las luces y el ruido de los vehículos y la oscuridad de los edificios vacíos parecían presionarlo, asfixiarlo. Se detuvo en seco, cerró los ojos y respiró profundamente varias veces. Sintió que casi le estaba ayudando cuando notó que una gota de líquido le caía en la mano. Molesto porque había vuelto a llover, sacudió la mano con fuerza para secarla. Al hacerlo, se dio cuenta de que el líquido de su mano no era agua. Era de un color carmesí brillante. Al sentir otra gota en la espalda, miró hacia arriba. El letrero que antes decía Angel's Web Café, ahora solo mostraba el símbolo de las dos serpientes. Una mancha roja goteaba sobre él. Al darse la vuelta, vio que la calle era muy diferente de como la recordaba solo un momento antes. Todos los coches habían cambiado de color. Pasó un taxi carmesí con el símbolo de Western Crossroads estampado en el lateral. Pasó una furgoneta de mudanzas plateada con el símbolo del altar pintado en él. Los edificios que antes estaban vacíos y sin vida ahora tenían extrañas luces que se movían en su interior. Cuando Tim los vio con claridad, le parecieron ojos que brillaban débilmente. La posibilidad de que lo que estaba viviendo fuera un sueño se desvaneció rápidamente. En ese momento, Tim llegó a la conclusión de que o estaba muerto o se había vuelto loco. El único lugar de la calle que parecía relativamente normal era el bar destartalado que había enfrente. Tomó una decisión rápida y se lanzó a la carretera, esquivando un coche, luego dos, antes de detenerse en seco cuando un autobús pasó a toda velocidad. Todos los pasajeros tenían un tatuaje de una serpiente en la cara. En cuanto pasó, Tim cruzó corriendo el último carril y se lanzó contra la puerta del bar. Después de respirar profundamente varias veces, entró. El letrero de la puerta le indicó que el bar se llamaba Relks, fuera lo que fuera eso.
El interior del bar era tan genérico que resultaba casi doloroso. Parecía un antro cualquiera. Mientras Tim se dirigía a la barra, se consoló pensando que los pocos clientes que había parecían normales. Al llegar a la barra, se dejó caer en un taburete, agotado. Buscó con la mirada al camarero, que estaba hablando con un cliente al otro lado de la barra. No le importó. Solo necesitaba un poco de tiempo para asimilar el hecho de que había perdido completamente la cabeza. Pero no tuvo tiempo. Justo detrás de él, oyó el mismo ruido de carraspeo que había oído unos minutos antes. Alguien colgó una chaqueta de traje color carbón sobre el taburete contiguo. «Señora Berry», dijo Tescat. «Me alegro de que podamos hablar». Tim no sabía qué decir mientras miraba esos ojos negros rodeados de serpientes tatuadas. «Estoy soñando». «No, no lo estás. He perdido la cabeza». «Segundo strike». «Estoy muerto». «Lo siento, pero no», dijo Tescat, sentándose. «Todavía no. En este momento, tienes una gran oportunidad. Tienes el talento y los recursos para convertirte en el mejor artista del mundo. Piénsalo. Serás más rico de lo que jamás hayas soñado, famoso en todo el mundo y rodeado de mujeres hermosas. Las celebridades y la realeza tendrán tus obras en sus paredes, y la gente te recordará durante siglos». «Ya no lo quiero», dijo Tim. «Bueno, al menos lo quisiste por un momento. Y eso es todo lo que Relk y yo necesitamos». «¿Quién demonios es Relk?», preguntó Tim, armándose finalmente de valor. «¿Relk? El devorador. Un dios. No uno de esos patéticos dioses que tenéis vosotros hoy en día. Relk es uno de los dioses verdaderos, los dioses antiguos, como Karn, Sted y Satan Atas. Caminaba por las calles de sus ciudades en el reino material, defendía a sus seguidores hasta el final y bebía la sangre de sus enemigos». «¿Ahora también tengo que creer en dioses?», preguntó Tim. «Señora Berry», dijo Tescat con una sonrisa. «¿Dónde cree que está?». Cogió un vaso vacío de la mesa y lo lanzó contra la barra trasera. El vaso se desvaneció en el aire antes de golpearla. Las paredes que los rodeaban brillaron. La madera y el cristal se derritieron, dejando al descubierto piedra toscamente tallada. La luz fluorescente fue sustituida por antorchas parpadeantes. Podía oír agua corriendo detrás de él. Al darse la vuelta, vio la pared de agua del video, que ahora caía en una piscina poco profunda que recorría el perímetro de la habitación. Cuando volvió a mirar hacia la barra, se dio cuenta de que estaba sentado en un pedestal bajo, apoyado en un gran altar de piedra. En el centro del altar había un cráneo humano. La mandíbula y las cuencas de los ojos del cráneo estaban envueltas en rollos de tela. «Esta es la tumba de Relk, Timmy, muchacho. Bueno, una recreación. Es un lugar real en el reino material, pero la gente como yo puede crear pequeños hogares para sí misma fuera de los caminos trillados. Me gusta usarlo para mis transmisiones. Me recuerda los buenos viejos tiempos». «¿Esto está en la web oscura?», preguntó Tescat, rompiendo en una carcajada histérica. «Oh, Dios, no», dijo. «Eso es solo un punto de entrada. Verás, nada crea un portal entre dos lugares como el deseo humano puro. Y digamos que la Dark Web tiene mucho de eso. Igual que tú». «Ya no», dijo Tim. «No voy a dejar que te lleves a mis padres». Tescat respiró hondo y suspiró. «Timothy, me temo que a estas alturas no tienes elección. Así que vayamos al grano y cerremos el trato». Sacó 2 vasos pequeños de su chaqueta y los colocó delante de Tim y de él mismo. «Perdona la crudeza, pero estas cosas hay que hacerlas de una determinada manera». Dicho esto, sacó un pequeño cuchillo de su bolsillo. A Tim le pareció obsidiana, solo que era verde. Con un movimiento rápido, Tescat se hizo un corte en la muñeca. Sostuvo la mano sobre un vaso. La sangre dorada brotó de la herida y llenó rápidamente el pequeño vaso. Hizo lo mismo con el vaso que tenía delante de Tim. La sangre dejó de fluir casi de inmediato. «Bien», dijo Tescat, cogiendo un vaso. «Salud, señora Berry». Tim se limitó a mirarlo a los ojos, mientras una idea se formaba en su mente.
Agarró el vaso con la mayor delicadeza posible y lo apartó ligeramente. La idea se hizo más concreta. Dijiste que esto se llamaba la tumba de Relk, dijo. ¿Entonces los dioses pueden morir? Tezcat puso los ojos en blanco y exhaló un largo suspiro. En cierto modo, sí, respondió. Pero es difícil mantener muerto a un dios. Mueren, regresan, aunque ligeramente diferentes, y luego reclutan a personas como yo, aspectos, para que recojamos almas para ellos. Espera, dijo Tim. ¿Las almas de quién? Tezcat abrió mucho los ojos, como si se diera cuenta de que no debería haber abierto esa puerta. ¿Las almas por las que apostamos? Eso no me parece bien. Señora Avery, bébalo y luego hablamos. ¿Es mi alma, no? Preguntó Tim. Es porque aposté por una persona. Sacrifié a una persona. Por eso no te alegraste cuando el tipo ganó con su música. Las revelaciones seguían llegando. Por eso es una subasta. La gente no sacrifica a otros a menos que los obliguen a pujar más que a alguien. Es una prueba. Sí, lo es, dijo Tezcat. Y tú has fallado. Eso significa que tu alma tiene una marca. Cuando mueras, Relk se quedará con tu alma. No pasarás por la casilla de salida y no cobrarás $200. Ya no hay vuelta atrás, así que bebe. Aún no he fallado, dijo Tim, cogiendo el vaso de chupito y agitándolo delante de la cara de Tezcat. Porque pareces muy decidido a hacerme beber esto y sellar el trato. Creo que eso significa que aún tengo una oportunidad. No, no la tienes, dijo Tezcat, con la voz empezando a hervir. Sí, esa sangre te marcará, pero también es tu única salida de este mundo. Mi mundo. Así que ahora tienes dos opciones. Puedes beber y disfrutar de una vida increíble, aunque culpable. O puedes jugar a este juego y quedarte aquí, en mi mundo, para siempre. Aquí soy un dios. Puedo convertir esto en tu perdición personal. Pero mis padres aún están vivos. ¿A quién le importa? Gritó Tezcat. Sus pupilas se estrecharon hasta parecerse a las de una serpiente o un gato. O mueren ahora o mueren dentro de 10 años. No importan. Tú tampoco importas. Ni siquiera yo importo. El devorador está por encima de todos nosotros. Ahora, toma una decisión. Tengo todo el tiempo del mundo, pero no me gusta desperdiciarlo en don nadie como tú. O te lo bebes y sales por la puerta, o te quedas aquí y te pudres. ¿Qué demonios eres? Preguntó Tim, esperando ganar un poco más de tiempo mientras elaboraba un plan. Tezcat se rió y golpeó el altar con el puño. La habitación resonó con el impacto. El cráneo envuelto en tela que tenían delante cayó de lado y rodó hacia Tim. Yo fui como tú. Viví. Morí. Entonces hice un trato, igual que tú. Conseguí lo que quería, pero el precio fue alto. Me convertí en la encarnación viviente de un aspecto de un dios. El sacrificio es mi propósito. Y tú no saldrás de aquí sin hacer uno. Tim finalmente hizo su movimiento. Agarró el cráneo del altar que tenía delante y lo estrelló contra la cara de Tezcat. Los huesos se rompieron y la sangre dorada salpicó el aire. El aspecto cayó al suelo con fuerza. Tim agarró el vaso de chupito con sangre y corrió hacia donde creía que había entrado en el bar. Mientras corría, mojó los dedos en el líquido dorado. La sangre era una puerta, había dicho. Tim esperaba que fuera literal. Detrás de él, Tezcat se levantó del suelo de piedra y soltó un rugido. Soy Tezcatlipoca, el reflejo oscuro. Soy el sacrificio. Soy la mano de Relk. Y tú me has cabreado muchísimo, Timmy. Tim llegó a la pared y empezó a dibujar. La sangre comenzó a brillar débilmente al tocar la pared de la tumba. Rápidamente arrastró los dedos por la pared, creando 2 líneas verticales. Cuando terminó de conectar las líneas en la parte superior, oyó el sonido de tela rasgándose detrás de él. Al darse la vuelta, vio una imagen que nunca olvidaría. Tezcat se había arrancado la camisa, dejando al descubierto su torso desnudo. Todo su cuerpo estaba cubierto de tatuajes de manchas de jaguar en tinta plateada brillante. Tenía púas doradas clavadas en la carne a lo largo de los brazos y los hombros.
El oro y la plata brillaban a la luz parpadeante de las antorchas, al igual que sus ojos felinos. Fue entonces cuando Tim se dio cuenta de la verdad sobre aquel hombre. Tuvo un flash de un recuerdo de Tezcat de pie a la luz del sol de un mundo primigenio, sobre un gran altar de piedra en una ciudad dorada, con un corazón que latía débilmente en la mano. El sumo sacerdote de Relk. Cuando la monstruosa figura comenzó a avanzar hacia él, Tim se volvió hacia la pared. El contorno brillaba. Parecía que iba a funcionar. Pero faltaba algo. Bajó la vista hacia su mano y vio que el borde del vaso estaba cubierto de sangre. Al oír pasos a pocos centímetros detrás de él, presionó el vaso contra la pared como si fuera un pomo y lo giró. El contorno de la puerta brilló con una luz dorada brillante. A sus espaldas, la apariencia del sacrificio gritó con rabia y dolor. En un instante, la luz fue lo único que pudo ver. No estaba seguro de cuánto tiempo había estado inconsciente, pero cuando volvió en sí, se encontró tirado en la acera frente al bar de mala muerte. El letrero decía que ahora se llamaba Rubis. La lluvia seguía cayendo a cántaros a su alrededor. Algunas personas lo miraron extrañadas mientras pasaban apresuradas. Se puso en pie con dificultad y se refugió bajo el toldo del bar. Rápidamente sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de sus padres. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Luego se oyó un clic al otro lado de la línea. Una oleada de alivio recorrió a Tim, pero duró poco. «Hola, Timmy», dijo una voz que conocía muy bien. «Tengo que felicitarte por esa audaz huida». Tim sintió un nudo helado en el estómago. «¿Dónde están mis padres?» «Están bien», dijo Tezcat. «Solo quería hablar contigo una última vez. Voy a tener que andarme con cuidado, ¿verdad?» «Sí, pero no por mí. A pesar de ese vergonzoso despliegue de emociones, tengo que respetar tu pasión». «Y una mierda». «Vamos, Tim», dijo. «A estas alturas, soy un hombre de negocios ante todo. No es buen negocio perseguir una venganza por un trato fallido. Sería una pérdida de tiempo y recursos seguir persiguiéndote cuando mi sitio web sigue funcionando tan bien. Entonces, ¿por qué estás hablando conmigo? ¿No sería más divertido mantenerme mirando por encima del hombro? Sí, de hecho, esa es parte de la razón por la que estoy hablando contigo. No pensarás que fue pura suerte que el portátil estuviera allí y que te sintieras atraído por él, ¿verdad? Tienes exactamente el tipo de alma que atrae a estas entidades, una llena de esperanza, sueños y desesperación. Hay muchos otros aspectos que te delatarán con el tiempo. La ambición, el deseo, la creación. Solo te lo estoy advirtiendo. ¡Qué amable! Buena suerte, señora Berry. Tela Raan Tenazad. ¿Qué demonios significa eso? Tim, dijo una voz que sonaba como la de su padre. Solo he dicho, hola. Ah, sí, lo siento. Estaba hablando con un tipo en la calle. Vale. ¿Necesitamos ir a recogerte? Sigue lloviendo bastante. No, solo quería saludar. Creo que esperaré a que pare de llover. He estado pensando en lo que hablamos antes. Sabes que solo queremos lo mejor para ti, ¿verdad, Tim? Sí, lo sé, dijo Tim. Solo estoy tratando de aclarar algunas cosas. Hablamos luego. Sí, hasta luego. Tim colgó y exhaló lentamente. Se sentó bajo el toldo durante un rato, pensando en qué hacer. Al cabo de un rato, tomó una decisión. Caminó hacia el cruce, de vuelta al cibercafé. Había otros 3 sitios web en la lista de Western Crossroads. No se sentía desesperado. Se sentía afortunado.